En días recientes yo di una declaración sobre el tema del Parlamento Latinoamericano. Pido por favor atención a los compañeros sobre el Parlamento Latinoamericano. Inmediatamente fue utilizado esta declaración de manera intencionada, cosa que nosotros esperábamos así, para favorecer posiciones políticas. El Parlamento Latinoamericano es un ente que debería depender directamente de este Parlamento, debería depender. Inmediatamente comenzó con un juego que si era para perjudicar a los trabajadores y las trabajadoras que laboraban en el Parlamento Latinoamericano, tratando de manipular internamente a un grupo de trabajadores y trabajadoras que este Parlamento solo hace pagarle el sueldo. Me explico, nosotros ponemos el dinero y la directiva del Parlamento Latinoamericano es quien paga el sueldo. De manera que los trabajadores y las trabajadoras jamás estarán en peligro su condición de empleados o de obreros de este Parlamento. Pero yo quiero proponer ante esta Asamblea las razones por las cuales considero como presidente de esta Asamblea, como miembro de la Junta Directiva, que la Asamblea Nacional, siendo la representante de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano, está en potestad o no de llamar a elecciones para elección directa solo de parlamentarios que tengan esa función, o de parlamentarios que solo tengan esa función, o que por el contrario del seno de la Asamblea Nacional puedan ser designados estos parlamentarios, tal cual como se ha hecho hasta ahora con Parlasur. Entendemos que Parlasur tiene una connotación que a partir del 2020, ¿verdad?, tiene que llamarse elección porque así está establecido, pero no en Parlatino. Y yo de verdad, estas cosas uno las plantea, y recientemente vi en la Cumbre de Panamá unos parlamentarios que dicen ser de Parlatino, representando al Parlatino. ¿Algunos de ustedes están al tanto, compañeros de aquí de este Parlamento? Esta directiva no estaba al tanto de esa salida de parlamentarios venezolanos a la cumbre, en teoría representando al Parlatino. Y el Parlatino, yo lo voy a leer aquí detalladamente para que ustedes tengan la certeza, tal cual tengo yo, que quien está acreditado ante el Parlamento Latinoamericano son los parlamentos nacionales. Los parlamentos nacionales. De manera que si hay un parlamentario de aquí, fueron unos parlamentarios nacionales, para allá. El Parlatino se presentó allá, dieron rueda de prensa hablando en nombre del Parlatino. El Parlatino depende de esta Asamblea. Es más, depende de esta directiva de la Asamblea. Entonces yo tengo un concepto quizás particular sobre este tema, pero si dependen de esta Asamblea, no pueden andar por el mundo haciendo lo que les da la gana. Gastando plata, gastando viáticos, haciendo uso de los recursos, cuando aquí nosotros tenemos 167 diputados que perfectamente de su seno podemos escoger los diputados y las diputadas que pertenezcan a Parlatino, que son electos también de manera directa, secreta y por la mayoría del pueblo venezolano. No estaríamos violando absolutamente ningún artículo sobre ese tema. Voy a leer. Sobre determinación del modo de elección de los diputados y diputadas miembros del Parlamento Latinoamericano. Primero, ante todo hay que señalar que el denominado Parlamento Latinoamericano fue creado mediante tratado suscrito en la ciudad de Lima por plenipotenciarios de países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, el día 16 de diciembre de 1987. Este tratado fue ratificado por Venezuela a través de la ley aprobatoria promulgada en fecha 23 de agosto de 1988 y publicada en Gaceta Oficial número 34.035 de la misma fecha. Segundo, su naturaleza jurídica corresponde a la de un organismo internacional con personalidad jurídica propia y su estructura interna, por su parte, es expresión de una asamblea o parlamento regional, permanente y unicameral. Artículo 1 del tratado. Los órganos básicos de esta organización parlamentaria regional son la Asamblea, la Junta Directiva, las comisiones permanentes y la Secretaría General, artículo 5 del tratado. Tercero, aspecto fundamental directamente relacionado con el objeto de este breve informe es el relativo a la composición del Parlamento Latinoamericano, es decir, quiénes son los miembros integrantes del Parlamento. El artículo 4 del tratado dice, a la letra, tal cual pues, son miembros del Parlamento los congresos
o asambleas legislativas nacionales de los estados partes democráticamente constituidos en América Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por delegaciones constituidas pluralmente. Repito, son miembros del Parlamento los congresos o asambleas legislativas nacionales de los estados partes. O sea que en este caso, quien es miembro del Parlamento latinoamericano es esta Asamblea Nacional. Artículo 4. Por su parte, el título 4 del Estatuto del Parlamento Latinoamericano preceptúa lo siguiente. Artículo 4 del Estatuto del Parlamento Latinoamericano preceptúa lo siguiente. Título 4 de los miembros. Artículo 5. Integran el Parlamento Latinoamericano los congresos y asambleas legislativas de los estados partes democráticamente constituidos en América Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por delegaciones de carácter permanente y pluralista. Parágrafo 1. Toda mención en este estatuto a congreso, parlamento o parlamentos, miembros o miembros, parlamentos nacional o nacionales, asambleas o asamblea legislativa o legislativas, o simplemente miembros del Parlamento Latinoamericano, se refiere igualmente a parlamentarios latinoamericanos elegidos en forma directa, universal y por voto secreto en cualquiera de los estados partes del Tratado de Institucionalización. No soy abogado, pero entiendo de esto es que esta directiva no puede designar a los parlamentarios, sino no puede designar, decir usted en la calle, usted es parlamentario, no, tiene que haber sido electo parlamentario para la Asamblea, miembro de este seno. Parágrafo 2. En los países donde se autorice la elección en forma universal, directa y secreta de los parlamentos latinoamericanos, estos integran el Parlamento Latinoamericano. Parágrafo 2. Del texto del tratado, así como del estatuto, se desprende, por una parte, que miembro del Parlamento Latinoamericano es en principio cada congreso o asamblea legislativa nacional de los estados parte de acuerdo al artículo 5 del tratado, norma de superior jerarquía que el estatuto, y de otro lado que los congresos o asambleas se hacen representar por dos vías, por delegaciones de carácter permanente y pluralista, o bien mediante parlamentarios elegidos a tal fin en votaciones universales directas y secretas. De lo expuesto se colige que en principio corresponde a cada estado parte la determinación del modo en que integrará el Parlamento Latinoamericano, sea mediante delegaciones parlamentarias de la Asamblea o Congreso miembro, o sea mediante el establecimiento de elecciones universales directas y secretas. Cualquiera de estas dos fórmulas satisface las vías de integración del organismo regional. O sea que puede ser una delegación parlamentaria, como es hasta ahora Parlasur, o puede ser por una elección directa. 4. Ellos así, en el caso venezolano, tiene que examinarse cuál es la vía o fórmula establecida en el ordenamiento jurídico para la integración del organismo regional. La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece en tal sentido en el artículo 191 lo siguiente. Artículo 191. Cuando los acuerdos o tratados internacionales legalmente suscritos por la República Bolivariana de Venezuela requieren un proceso electoral para elegir representantes a organismos deliberantes de competencia internacional, los mismos serán organizados, supervisados y dirigidos por el Consejo Nacional Electoral. A tales fines, el proceso se realizará en forma simultánea con la elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional bajo la modalidad lista, incluyendo la representación indígena correspondiente y de acuerdo con las normas electorales que dicte al respecto el Consejo Nacional Electoral. Una interpretación objetiva de la norma transcrita pone en evidencia, sin duda alguna, que la determinación del modo de designación o elección de los representantes venezolanos al Parlamento Latinoamericano resulta de lo que dispongan los tratados o acuerdos internacionales válidamente aprobados. La ley en este punto, como se comprende, no establece la fórmula de elección para la designación de los representantes al Parlamento Latinoamericano, sino que en forma distinta reenvía al tratado el establecimiento de la vía de designación correspondiente. 5. No obstante lo anterior, en nuestro país, la designación de los representantes venezolanos ante el Parlamento Latinoamericano se ha efectuado mediante elecciones universales directas y secretas desde el año 98. La escogencia de esta vía ha sido en estricto sentido no una disposición del legislador,
que, como se vio, no establece fórmula alguna, sino una decisión del Consejo Nacional Electoral que ha contado con la aquiescencia de los poderes públicos y de los actores políticos y en particular del Poder Legislativo Nacional, el cual, a tenor de lo dispuesto en el Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, es el auténtico miembro, en virtud de la ley, de este organismo regional. 6. Por las anteriores consideraciones, en nuestro concepto, la escogencia de la vía para la designación de los representantes nacionales al Parlamento Latinoamericano dependerá de una decisión del Consejo Nacional Electoral, salvo que la Asamblea Nacional haga uso de la prerrogativa que le confiere el artículo 4 del tratado, norma superior respecto al estatuto, y en tal sentido proceda a designar a los delegados parlamentarios ante el organismo regional. Leído el artículo 4 del tratado, los reglamentos de este Parlamento Latinoamericano, y vista la situación del Parlamento Latinoamericano, que no le rinde cuentas absolutamente a nadie, menos a este Parlamento que depende directamente según ese estatuto, y lo digo esto como una crítica a lo que ha venido ocurriendo durante la formación de este Parlamento Latinoamericano. Yo propongo ante esta Asamblea formalmente enviar una comunicación ante el CNE que no tiene ninguna necesidad de llamar a elecciones del Parlamento Latinoamericano, sino que los diputados al Parlamento Latinoamericano serán designados de acuerdo a la fórmula de delegaciones de carácter permanente y pluralista, de acuerdo a la conformación de la Asamblea Nacional, según las elecciones que tenemos este año, 2015. Y nos quitamos de encima, definitivamente, a personas, y debo decirlo esto con toda responsabilidad, no del lado revolucionario, porque ya hay compañeros que nosotros consideramos extremadamente valiosos para la revolución. No es el tema de quién administran, porque no es el tema de quién administran. Los señores, algunos han considerado al Parlamento Latinoamericano como un refugio de una especie de parque jurásico, para mandar allí, sí, lo digo, para mandar allí a quien no le consiguen puesto en ningún lado. Entonces lo quieren refugiar en el Parlamento Latinoamericano. Y eso no es correcto ni es ético. Ni es correcto ni es ético. Y lo digo con propiedad de nuestro Parlamento, porque por ejemplo ahí está Rodrigo Cabeza, que es vicepresidente de la parte internacional de nuestro partido. Nosotros no utilizamos ese concepto. No lo utilizamos para nada. Al contrario, lo veíamos eso como una especie de fortaleza para el país, pero no, cuando yo me sorprendo que veo en Panamá una delegación del Parlamento Latinoamericano y a mí nadie me pidió permiso, y yo soy, como presidente de la Asamblea Nacional, el responsable de eso. Y en verdad, yo no nací el día, como presidente de esta Asamblea, y estoy seguro que el que venga aquí, yo no nací ese día, que de frente a las narices nuestras, quienes dependen de uno, hagan lo que mejor les parece. Yo propongo ante esta honorable Asamblea que me autorice a mí como presidente de la Asamblea a enviar una comunicación urgente al CNE diciéndole que nosotros no requerimos de la elección directa de parlamentarios solo para el Parlamento Latinoamericano, que los parlamentarios del Parlamento Latinoamericano serán escogidos del seno de la Asamblea Nacional de acuerdo a la composición parlamentaria de este Parlamento para el 2015. No debería tener ningún problema la oposición porque ellos juran que van a ganar. Deberían votar esto con las dos manos. Juran que van a ganar. Algunos dicen que no quieren contar los votos nacionales. Por favor, sumen todas las listas. Sencillito. Sumen todas las listas y no hay ningún problema. Ahí lo que no quieren es contar cuántos votos saca cada franquicia política de la oposición. Por eso se van con una sola tarjeta. Pero yo lo propongo formalmente, querido compañero, y espero pues el acompañamiento de los diputados revolucionarios a esta propuesta que nos debe permitir primero ahorrar costos en este Parlamento y ponerle a esto en el lugar que corresponde. Yo he presentado una moción de urgencia y someto directamente a votación de los diputados y diputadas. Quien no esté de acuerdo, acuda donde quiera, tiene las instancias correspondientes. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta presentada, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Si no está de acuerdo, acuda a las instancias que considere, diputado. No voy a discutir con usted ni con nadie las atribuciones que tiene el presidente de la Asamblea Nacional. No lo voy a discutir. Siguiente punto del orden del día, señor secretario.